Bueno, antes de leer la palabra de Dios, queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de permitirnos estar aquí con ustedes, hermanos, en esta ocasión tan especial para los que han sido graduados en este año. Es para nosotros un privilegio, hermanos, estar aquí y poder compartirles la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de veras de poder compartirles. Queremos más de antemano decirles que es un privilegio servir a un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario y que cuando Él anduvo en la tierra vio una grande multitud y Él dijo, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús, hermanos, fue el que miró una gran necesidad de obreros y damos gracias a Dios que por cada obrero, hermano, que como Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Y pues desde entonces, hermanos, hasta la fecha todavía la mies es mucha y los obreros todavía siguen siendo pocos. Y oí un anciano predicarnos a nosotros en nuestros primeros años en las conferencias de pastores que Dios me dio la oportunidad de ir. Y escuchaba este predicador decir, hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos y los pocos son flojos. La verdad, hermanos, hay que tener mucho cuidado para poder presentarnos ante Dios como obreros dignos de haber sido llamados al ministerio. Amén. Felicidades, hermanos, pero ¿qué les podemos decir? El que apetece obispado, buena obra es, pero conviene. Y vienen unos requisitos, hermanos, que ojalá que no esperen el latigazo para hacer lo que dice la Escritura acerca del obrero. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la segunda epístola a Timoteo. Una epístola pastoral, hermanos, una epístola cargada para el obrero. Y vamos a ir, hermanos, por favor, a ponernos de pie y vamos a ir a leer el verso 15 solamente en el capítulo 2. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando un estudiante, hermano, sale del seminario, ha sido aprobado para que se le dé su diploma. Las calificaciones que en el transcurso de los años que estuvo cursando, esas calificaciones que obtuvieron es una muestra de la dedicación al estudio, de las materias que se les otorgaron, se les dieron. Pero los maestros, hermanos, están viendo el desarrollo que ustedes han tenido y van marcando la tarjeta calificando. Y cuando ustedes ven una buena calificación, pues hay satisfacción. Cuando ven que hay una calificación baja, hay una preocupación. Y si siguen manteniendo ese
esta calificación baja, hay un peligro de que el maestro y el pastor les llamen la atención de que qué está pasando con ustedes. Y ustedes tienen que hacer caso a que se les está llamando la atención para mejorar las calificaciones. Y para entonces hay que poner más empeño. Y no es fácil tener que entregar una buena calificación porque hay que sacrificar un poco, concentrarse un poco. Y qué bueno cuando ya llegan a esta hora. Pero para ser aprobado delante de Dios es otra cosa completamente diferente, hermano. Y esto es a lo que yo quiero retarles. Ya fueron aprobados por los maestros, pero yo espero que sean aprobados. Porque si están aprobados por Dios, hermanos, gloria a Dios por eso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si hay una cosa que avergüenza, hermanos, es el pecado. El pecado avergüenza. Y a eso hay que tenerle mucho respeto, hermanos, y hay que reprender toda especie de mal en nuestras vidas. Porque si queremos acabar la carrera, siempre se nos ha dicho que nadie se va a acordar cómo comenzaste, pero todos se van a acordar cómo acabaste. Y a decir verdad, pues, ojalá que empiecen bien. Porque si empiezan bien, hay probabilidad de que acaben bien. Nosotros que ya tenemos tantos años, no podemos cantar victoria. Hasta que no estemos adentro de un ataúd y que hayamos acabado bien, entonces se puede decir algo. Gracias a Dios, hermano, por las palabras de ánimo. Pero todavía no se escribe el final. Todavía necesitamos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ojalá sepas trazar bien. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ojalá puedas trazar bien y puedas encajar ese verso bien. Y el día de mañana no andes todo confundido. Amén. Pensando que la salvación se pierde. Que después de algunos años no vengas con el pastor a tratar de decirle: usted no me enseñó bien. He aprendido algo nuevo, la salvación se pierde. Van a hacer que la cara del pastor se ponga roja. Y va a decir lo mismo que Pablo: parece que trabajé en vano con vosotros. No van a salir como los Gálatas, comenzando con el espíritu y acabando con la carne. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Bendito sea tu nombre, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y Señor, necesitamos de tu gracia, que siempre es suficiente para todas las cosas. Ayúdanos en esta hora y haz que tu palabra corra, sea glorificada, caiga en buena tierra, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea muy glorificado en esta hora. Ayuda a cada varón, a cada hembra, Señor, que Padre Santo ha estado
poniendo de su parte, Padre, para estudiar, para prepararse para la obra. Señor, nomás tú sabes lo que tú tienes para ellos. Dale sabiduría del cielo. Dale entendimiento, Padre, para que no pierdan de vista el blanco, Señor. Para que nada, Señor, los desvíe del propósito, Señor, que has puesto en sus corazones. Amén. Padre Santo, gracias por el gran privilegio que pones delante de cada uno de ellos. Ayúdalos a correr la carrera con paciencia, que puedan poner los ojos en el autor y consumador de la fe, y que puedan pelear la buena batalla de la fe, y que no se atemoricen por ningún motivo. En el nombre de Cristo oramos que los guarde y ayúdanos a compartirles tu palabra. Que podamos serles bendición en esta noche, y a cada uno de los que están presentes también, Señor, pueda servir plato, pueda servir alimento en esta noche, para que podamos salir todos llenos de la comida que solamente viene del cielo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermano. Cuando su servidor, hermanos, fuimos ordenados al ministerio, recordamos aún todavía palabras que se nos dijeron, preguntas que se nos hicieron. Recordamos los hombres que nos las preguntaron. Y una de ellas, uno de los obreros, hermanos, que participó en la ordenación para el ministerio, fue el pastor José Carrizales de San Antonio. Y la pregunta de él nunca se nos ha olvidado. En aquel momento que se nos hizo la pregunta, quizás no entendíamos lo que el pastor estaba preguntando, o no podíamos captar si de veras pudiera suceder eso que estaba envuelto en la pregunta. Pero él dijo, hermano Moisés, si un día usted nomás quedara con 10 personas, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, seguir adelante. Nunca pensé que eso pudiera pasar, pero pasó. Porque 10 es solamente mi familia. Y Dios que llegó ahí. Quedarme más con mi familia. Cuando los primeros años que fui a escuchar predicadores de experiencia, hermano, yo tenía 28 años, 29 años, y escuché a un anciano predicar. Y fue de grande bendición a mi alma. Siempre ese hombre, hermano, todavía vive. Su nombre es Aniceto Garza, pastor en el Valle.
Cada mensaje, hermanos, que él predicó quedó grabado en nuestro corazón. Es una bendición, hermanos, escuchar gente con experiencia cuando uno está comenzando. Y parece que lo que se está diciendo en ese momento nunca pudiéramos experimentarlo, pero llega el tiempo y la hora, la ocasión. Y Dios está hablando a través de esos predicadores palabras que en nuestra juventud pudiéramos decir, no creo que me vaya a pasar eso a mí. Pero Dios sabe por qué lo está diciendo, porque el camino es largo. Amén. El camino es largo y este predicador, hermanos, cada uno de sus mensajes a los predicadores, la verdad, hasta la fecha no se nos han olvidado. Llega el momento y la hora cuando tenemos que sacar esos mensajes y asimilarlos para cobrar ánimo. Lo que en esta noche hemos leído, hermanos, es un precioso versículo. Quiero hablarles a los graduados en esta noche con todo respeto y deseándoles que la mano de Dios nunca se los deje. Que el manto de Elías que tomó Eliseo siempre esté ahí. El ministerio de la predicación es dado por Dios, hermano. Primera de Timoteo 1:12 nos dice la palabra de Dios así: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El ministerio de la predicación es dado por Dios, hermano. Ahora, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación para muchos es una locura, hermano, pero a Dios le agradó eso. Dios le dijo al profeta Isaías: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo tu rebelión. Amén. Pero si en una ocasión escuchan a alguien gritar, hermano, nomás escuchen el mensaje y atesórenlo en su corazón y sepan que es palabra de Dios. El ministerio de la predicación no es recomendado a los neófitos. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Una ocasión escuché al pastor de Corpus Christi, Onofre Leal, en una plática, platicando con nosotros. Y el pastor decía que si él un día
cayera en pecado con una mujer, entregaría el ministerio, porque ya no podía pastorear. No dejaría de ser predicador, pero ya no podía pastorear. Y gente como esa, hermanos, ha forjado nuestra vida. Y la verdad, cuando un predicador llega a tener esa experiencia y puede entregar con honor y decir hasta aquí, y puede dejar el puesto a alguien que pueda llenar el. Pero en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, hemos visto algo. Predicadores que en un momento se descuidaron, pero no pueden aceptar que hay que dar lugar a alguien que tiene ese requisito. No que deje de predicar, puede hacerlo en diferentes lugares, pero pastorear es algo muy especial. Esto lo dejo de tarea para su vida. Ojalá que puedan asimilar lo que la Escritura dice. Marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un novato, porque inflándose, y cuidado, hermano, subrayen esa palabra, no se les olvide que Pablo está haciendo una advertencia, y las advertencias nunca han sido puestas ahí de balde, que sí sucede y pasa. El ministerio, si no te cuidas, te infla. Y es muy fácil que un novato pase por esa experiencia, que se infla. Y empiece a aventar la cola como el pavo real. ¿Han visto los pavos reales? Cuando están tranquilos, su colita está tranquila. Pero cuando quiere exponer los colores de su cola, la despliega y empieza a lucir. Dijo Pablo, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños. La opinión de los extraños también cuenta. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos en las manos de Dios. Amén. Rápidamente, hermanos, voy a ir a
decirles, el tema es la obra del ministerio. Pero quiero tomar la palabra graduados para hablarle a los graduados. La palabra graduados se compone de 9 letras y vamos a recorrerlas a paso veloz. ¿Qué les parece? Y ustedes se la llevan a paso lento. ¿De acuerdo? ¿Listos para correr? Ya ustedes se encargan en su vida de llevársela calmada. Primero, cuando hablamos de los graduados, hablamos de la grandeza del llamado. La letra G. Hablamos de la grandeza del llamado. Es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice Pablo, me tuvo por fiel, habiendo sido antes blasfemo, maldiciendo. Pablo decía, hermano, el menos digno de ser llamado apóstol soy yo, porque perseguí la iglesia de Dios, mas fui recibido a misericordia, porque su amor fue más grande que mi pecado. No se nos olvide que el que nos llamó, Él fue el que quiso darnos la oportunidad. Que no se nos vaya la cabeza y se nos quede de que por nuestra elocuencia, por nuestra sabiduría y porque somos competentes, Pablo dijo, por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, más la gracia de Dios en mí. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de la grandeza del llamado. Segundo, cuando hablamos de los graduados, hablamos del reto. Del reto que es haber graduado. Amén. ¿Entendemos? Cuando hablamos de los graduados, hablamos del reto. Segunda de Timoteo 2:1. Pues mi hijo, pues tú, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate. No te vas a levantar a las 10 de la mañana, muchachos. Tratando de ser espiritual. Empieza a aprender a madrugar, a buscar el rostro de Dios. Ponle ventanas a tu cuarto para que sepas que ya te levantaste tarde, te ganó el sol. Gánale al sol, ingrato. Gánale al sol. No dejes que el sol se levante más temprano que tú. Es un reto.
El ministerio no es para flojos. Pablo dijo, el que no trabaja, que no trague. Amén. Quítenle la comida, hermano. Arrebátenle el plato. Déjenlo que se muera de hambre por flojo. Porque hasta eso, cuando lo llevaban a enterrar por flojo, le daban una parcela de maíz. Y le preguntaron, ahí está la parcela, y ya está desgranada. Le dijeron, no, hay que cortarlo y hay que desgranarlo. Que siga el entierro, dijo el ingrato. Porque hasta allá hemos llegado con los obreros de este día. Una bola de holgazanes, hermano. Cuando hablamos de los graduados, estamos hablando del reto. Dice, tú puedes. Verso 3. Tú puedes, sufre trabajos. Marca la palabra sufre. Porque eso es lo que menos te va a gustar. Hermana, ¿están listas para sufrir? Eso no está en el diccionario de ustedes. Esa palabra no les gusta, pero a Dios le gustó que la mujer sufriera cuando pariera. Vas a tener los dolor, vas a tener los hijos con dolor, pero gloria a Dios por las mujeres que son fuertes y que sufren y aguantan. Irán para felicidades, hermano. Welcome to the team. Dios les use de una manera muy especial con sus hijos y los hijos de la gente que gana. Dice verso 5, verso 4, ninguno que milita, ninguno que se mete a las filas, se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lucha, el que lidia, no es coronado, sino lidiare legítimamente. Ojalá no salgas tramposo. Amén, hermano. Sé sincero. Acepta que necesitas cada día de la gracia de Dios. Nunca estribes en tu prudencia. Confía en Jehová. No te creas sabio en tu opinión. Considera que de Dios viene la sabiduría y la inteligencia y el saber. No se nos olvide que somos vacos, somos ignorantes, porque se nos tuvo que enseñar a comer cuando éramos bebés. Y no te maravilles cuando ves a otro obrero que no sabe cómo comer, que tiene falta de educación para comer. No te maravilles cuando alguien no se lava las manos para comer, porque Jesús de esos traía con él.
Tus discípulos no se lavan las manos. Ah, caray. Agua, por favor. Mano, este asunto no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu. Es misericordia, compasión, amor, benignidad, es bondad, es fe, es templanza, es caridad. Esto es lo que encierra la vida de Cristo. Nada de odio, nada de contienda, nada de malas palabras. Los frutos del Espíritu, hermanos, son los que deben de llenar nuestra vida. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de reto. Esfuérzate en esta gracia, lucha. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Vamos corriendo. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Es un reto, hermano. Un reto predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende. No tengas miedo. Si se van, es que nunca eran tuyos. No te asustes si se van. El hermano Madera, Jack Wood, otro de los maestros de nosotros, decía: si se van, Dios te lo está quitando y estás tú llorando para que te los traiga. No son nuestros, son de Dios. Si están sirviendo a Dios, déjalos que sirvan. Quizás ya no les pudimos ayudar nosotros. Alguien más les está ayudando. Pero mientras sirvan a Dios, gozan. No te amargues. Te vas a pasar por esa experiencia, hermano, cuando llegues a tratar de juntar unos hijos y luego llegue el momento que te dicen: aquí se van y sirven en otro lugar, y tú estás amargado con el que está allá. Hermano, dale gracias a Dios que están sirviendo. No son tuyos, son de Dios, son del Señor. Sigue ganando. Es un reto a ganar más. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo llegará, si no hubieses desmayado. Persevera, sigue adelante. En tercer lugar, hermano, cuando hablamos de los graduados, hablamos de la aprobación de Dios. Ser aprobados por Dios, hermano. Procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Lo que Dios aprueba, no importa que haya 1000 hermanos que te reprueben. Si ya te aprobó el de arriba, aunque los de abajo digan que no puede, el que está arriba te va a hacer capaz, te va a hacer suficiente. Te va a hacer que puedas. Esto es para aguantar todo, toda la batalla. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de la aprobación.
las mejores calificaciones de tu vida, de tu conducta, de tu espíritu, de tu alma, Él es el que le va a poner una palomita. Y va a decir, ¿no has considerado a Job? Que no hay otro como Él en la tierra. No hay otro como Él en la tierra. Varón, temeroso de Dios, con toda su casa, apartado del mal. Job fue aprobado por Dios, y se lo soltó al diablo, porque sabía que podía. Contigo y conmigo la tiene que pensar, porque las calificaciones que traemos, puro face, puro panzazo, hermano. ¿Sabes por qué dejó que Daniel durmiera con los leones? Porque fue aprobado para pasarse una noche en el Holiday Inn con los leones. A ti no te puede... Tú y yo no estamos aprobados ni para dormir con un chihuahuense, porque hasta un ladrillo de perrillo chiquillo con todo te intimida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Así me sentí yo hace poquito. ¿Cómo le vamos a hacer? Y que le habló a un pastor loco de León. Le digo, hermano, ore por nosotros porque estamos metiendo un problemón aquí. Digo, ¿cuál es el problema? La obra no es suya. El más interesado en que su obra camine es Dios. ¿Cuál es el problema? Duerma tranquilo, acuérdate. Tanto remedio. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de la aprobación de Dios. Si Dios te aprobó, hermano, dale gracias. Y mantente humillado, porque la humillación fue la que te hizo que fueras aprobado. Te humillaste. Y si te quedas humillado bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a ensalzar para los 40. Humillad pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ensalzará cuando fuera el tiempo. Pueden pasar muchos años, hermanos, para que Dios te ponga en un buen lugar. Porque los motivos que tenemos, los motivos que nos cargamos, son para lucir nuestro ego. Y mientras andemos con esa actitud, Dios no es honrado. Amén. Dios nos ayuda. La otra letra. Cuando hablamos de los graduados, hablamos del Dios Todopoderoso. Dios tiene que estar ahí, hermano. Dios tiene que estar ahí contigo. Cuando pasaba Eliseo, hermano, por la casa de aquella mujer, la mujer le dijo a su esposo, oye, yo entiendo que el que pasa por aquí es varón de Dios. Es un hombre de Dios. Una cosa yo he visto, que el hombre que pasa por aquí es de Dios. Ojalá que se pueda decir
pasando, hermano, cuando la gente te vea pasar. ¿Por qué no le hacemos un cuartito? ¿Por qué no le ponemos una mesa, un escritorio, una lámpara, una cama, para cuando pase por aquí, descanse? Ya le daban sus alimentos, hermano, pero la mujer fue la segunda, amigo. Y una vez vamos a darle todo lo que necesita. Y la palabra de Dios dice que después Eliseo pasaba de ahí. Bien cómodo, hermano, porque había una mujer sabia que compartió la carga con su esposo. Y su esposo, hermanos, entendió la visión, comprendió que era de Dios. Cuando la mujer da un consejo, hermano, escúchala, porque Dios puede estar allí. Puede que haya veces que lo que te está diciendo es como dijo Sara: duérmete con mi sierva, no la escuches. No la escuches, cierra tus oídos. Pero cuando te dice, ¿por qué no le hacemos? Pues este hombre es de Dios, ¿por qué no le hacemos un cuartito, una mesita, una camita y todo? Escúchala, ponte a hacer adobes. Amén. Dios tiene que estar ahí. Cuando hablamos de los graduados, estamos hablando de que Dios tiene que estar en eso. Ojalá que Dios esté en esos deseos que tú tienes, en esa carga que tienes, que Dios esté ahí. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Si Jehová no guarda la ciudad, por demás vela la guarda. Amén. Dios, hermanos, dijo el Señor, gloria de hombre no recibo. Salmo 115, uno dice, no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. No a nosotros. ¿Qué somos? A ver, díganme, ¿qué somos sin el Señor? ¿Qué somos sin Él? Él dijo, hermano, estad en mí y yo en vosotros. Porque sin mí no podéis hacer nada. Digo, cuando hablamos de los graduados, estamos hablando de que Dios tiene que estar. Vamos a la otra ley. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de la urgencia de la urgencia, hermano. Jonás, vete a Nínive. Se levantó, pero agarró cuando le dio la gana. Se levantó Jonás. ¡Levántate! ¡Ve a Nínive! Se levantó porque fue a Tarsis. Tarsis, hermano, donde Salomón enviaba sus naves y las traían llenas de oro. Donde Josafat mandó barcos para que trajeran oro como en los días de Salomón. Pero nunca llegaron, Dios se las quebró en medio de la mar. Por envidioso y por que querían más. ¿Dónde fue Jonás? A Tarsis, donde estaba la economía. Vete a donde Dios te lleve. No te vayas donde te vas a sentir cómodo.
vete a donde Dios te lleve. Pídele por favor que te guíe. Y no le digas que no quieres ir allá, porque allá es donde vas a ir. Yo he escuchado testimonios, hermanos, de predicadores. No, Dios, mándame, nomás no me mandes para allá. Órale. ¿Y dónde crees que están? Allá donde dijeron que no querían ir. Dios es bien a todas, bien curiosito. Lo que tú no quieres es lo que Dios te da. Nunca digas que no te gustan las albóndigas, porque es lo que vas a comer cuando estés aquí. Las vas a amar como no te imaginas. Nunca digas que no te gustan los nopales, porque te va a mandar a San Luis. Donde se tapan, y se tapan 5. Cuando hablamos de los graduados, estamos hablando de la urgencia. Urgencia. Urge. No piensen que la iglesia es la responsable de suplir todas sus necesidades. Por favor, no van a cometer ese error, como lo cometió Hudson Taylor, el misionero de Inglaterra a la China, que pensó que las iglesias eran las responsables de suplir. Se amargó. Duró años amargados hasta que no se, dijo él, hasta que no cambié de táctica. Porque las iglesias no son las responsables. El que me llamó fue él. Él es el responsable. Entonces volteé mi enfoque. Y desde que yo confié que Dios era el que me llamó y el responsable de suplir mis necesidades, Dios empezó a mover las iglesias. Entonces Dios usó las iglesias para que Dios me pudiera bendecir. Pero no fue hasta que cambié. Primera vez estuve amargado. No, las iglesias me tienen que dar. Como dijo un hermano por ahí, fíjate que la construcción está muy despacio, yo creo que me voy a meter evangelista. Cuidado con los motivos. Buenos carros, buenos trajes, buenos zapatos, buenas botas. Cada bota que tengo yo tiene historia, jefe. Tengo unas botas que me las regaló un pastor de Río Bravo en 1984. Las tengo y lucen bien. Tengo trajes que por 20 años he usado. Porque todo el tiempo la misma talla. Tengo que cuidarme porque no hay para más. Si engordas tienes que cambiar de trajes. No creo que Dios ha sido bien bueno conmigo, hermano. Y no te agüites porque el pueblo de Israel caminó 40 años con los mismos sandalias. 40 años con la misma ropa. 40 años con los mismos zapatos y la misma ropa. Cuando hablamos de los graduados, hablamos de la urgencia. Dijo Isaías, heme aquí. Pero la pregunta fue, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías, heme aquí. Envíame a mí, yo voy. Escúchame bien, hermano. Isaías dijo, yo voy. Pero luego más adelante tú vas a poder leer que Isaías dice, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
le dice el Señor, cuando ya no haya un solo morador en las calles, cuando la ciudad está vacía, que no haya nadie, hasta entonces. Pero mientras haya gente, todavía hay chamba. ¿Hasta cuándo? Dijo Isaías. Yo voy. Sí, yo voy. Pero quería saber a qué hora acababa el turno. Esto es como el matrimonio, hijos, hasta que la muerte nos separe. ¿Sabías eso? Si ya no quieres predicar, muérete. Tírate a matar. Cuando hablamos de graduados, hermano, estamos hablando de la urgencia. Pero vamos a la otra letra. Yo sé que quieren que la palabra se entienda, pero no se queda. Cuando hablamos de los graduados, estamos hablando del alcance que tiene el Evangelio. Un alcance, hermano, que ha llegado a tantas naciones, pero nos ha llegado a nosotros, pero le llega, hermano, a los plebeyos, le llega a los indígenas, le ha llegado a los letrados, le llegó a los reyes, le llega a los capitanes. El Evangelio tiene alcance, hermano, mundial. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando Josué, hermano, entró a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, oye Josué, tú ya estás viejo y aún hay mucha tierra por poseer. ¡Haz algo! Manda a traer las cabezas de las familias. Estaban bien cómodos, hermano. Ya bien tranquilos. Dijo Dios, hay muchas. Oye, ¿de qué sirvió caminar 40 años, cruzar el mar, cruzar el río, llegar a la tierra? Para nada. Órale, a conquistar la tierra. Ya estaban ahí, pero no estaban poseyéndola. No la estaban conquistando, no estaban peleando, no estaban echando fuera a la gente, no estaban levantando bandera. Y dijo Dios, aún, ¿sabes cuántas tribus habían agarrado tierra? Nomás 3. Faltaban 8. Faltaban 7. 2 y media se quedaron antes de cruzar. Y no estaban poseyendo la tierra. Estoy hablando de que cuando hablamos de graduados, estamos hablando del alcance que tiene la Evangelio. Gracias a Dios, hermano, por el pastor que tiene. Alguien diga amén. ¿Están dormidos o me quito el cinto? Gracias a Dios por el pastor, por la visión que tiene el pastor. 30 iglesias, 40 iglesias alrededor de nuestro pleno. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de más dinero. ¿Qué estamos hablando? De más esfuerzo, de más sacrificio, de más hombres, más mujeres. Cuando hablamos de graduados, en una cosa más, hablamos de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Les decía hace rato, hermano, ojalá que puedan trazar bien la palabra de Dios, que no van a meter un texto de la tribulación para la iglesia. Te van a agarrar los chavos estos que usan ese texto. Mira, aquí dice que el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. ¿Dice o no dice? Ojalá les haya aprendido todas las dispensaciones. Y si no se te olvide, repásala. Y siempre, ¿qué texto es este? ¿Para qué tiempo? Y pueda ser un obrero que puedas enseñar ahora. La sana doctrina. Decía el pastor Carrizales hace unos 2 años, Roy, pues no se convirtió un joven, lo bautizaron y se fue de la iglesia. Lo agarraron los apostólicos. Después ya regresó, quería hablar con el pastor, y habló con el pastor. Usted está mi hermano. Eso pasa hasta en las mejores familias, hermano. Por no decir mejores iglesias.